Soy Julia Gens y estás en mi casa. Esto es El Manantial, el podcast donde beber sobre salud, consciencia, crecimiento personal y hábitos expansivos. Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast El Manantial. Hoy tenemos a una invitada que ya conocéis, que ya ha pasado por aquí, Mónica González, bienvenida. Hola Julia, muchas gracias por invitarme aquí al Manantial y bueno, estoy encantada de volver a compartir contigo y con toda la audiencia. Qué gusto, seguro que están encantados de volver a tenerte aquí y escucharte. ¿Nos cuentas un poquito brevemente, para quien no te conozca, quién es Mónica González a nivel personal y a nivel profesional? Bueno, pues Mónica es una chica que ha hecho cosas muy variadas en la vida. Estudiar ingeniería o un máster en Derecho o ahora estudiar psicología y compatibilizarlo con explorar muchas cosas y muchos campos propios de lo que se supone que puede hacer un ingeniero, pero otros como la comunicación, televisión, radio, podcast, que no son tan de ingeniero. Así que creo que soy un poco híbrida en cuanto a mis gustos, porque tengo una parte muy racional, muy analítica, muy ingenieril, pero luego tengo otra que yo creo que es la que de verdad importa, la que vale más, que es la parte más emocional, más de entender a las personas, más de ser una tía muy empática y capturar esas cosas que a veces no se dicen, pero se leen. Total. Bueno, tú eres una persona que sabe mucho de emociones, eres coach y, bueno, quizás alguno te conoce, ¿no? Del podcast Entiende tu mente. Y, bueno, yo te conozco a nivel personal. Sé que eres una auténtica superwoman, pero esto de la superwoman a mí me parece, Mónica, que tiene trampa. Buah, es una trampa total, Julia, es una trampa total. Y yo creo que esto nace del estereotipo de pensar en qué consideramos éxito en nuestra vida, ¿no? Si nos analizamos las diferentes facetas de nuestra vida, pues vida personal, familia, vida profesional, autoimagen, consideramos que el éxito es ser perfecto, o perfecta en este caso, ¿no? Pero claro, ahí está el error, porque si consideras que el éxito solo es la perfección, nunca lo alcanzas. Con lo cual hay un sentido de frustración enorme que es un lastre. O sea, literalmente es un lastre que nos tira para abajo, ¿no? Y no solo que nos tire para abajo, sino que nos genera unos sentimientos de culpa, porque sentimos que no estamos a la altura en ninguna de las facetas de la vida, ¿no? Eso es durísimo. Eso es durísimo y además yo creo que si nos paramos a pensar, creo que nunca juzgaríamos así a alguien que no fuéramos nosotros mismos, ¿no? Totalmente. No seríamos así de duras. Seríamos villanas. Claro, totalmente villanas. Entonces, es curioso porque ese juicio, esa búsqueda de la perfección nos la aplicamos solamente a nosotras, ¿no? Y de ahí viene el síndrome de la superwoman, de pensar que tienes que ser la mejor profesional, la mejor pareja, si tienes pareja, la mejor madre, si tienes hijos, y además tienes que estar estupenda, ¿eh? Por favor, tienes que estar estupenda, ni un gramo de más. Cuidado con las arrugas cuando llegan los años. Yo, como ya tengo muchos, Bueno, sí, muchos, y estoy muy contenta de tenerlos, pero no me importa, me da igual. Cuidado con todo eso porque tu imagen no vas a aparecer ahí como un desgaste, ¿no? Entonces empiezas a limitarte, a dejar de comer, a correr. Es una presión enorme, es una presión injusta, durísima, villana contra nosotras mismas, ¿no? Así que sí, es una trampa. y esta frase, ¿no? Que se dice, ay, esta mujer que, vaya, con lo mona que era, se ha descuidado. Sí. Descuidado es dejar de cuidarse, cuando muchas veces cuidarte es precisamente dejar de atender, ¿no? Esas expectativas o Claro. ese estándar, esa exigencia, esa violencia estética, Sí, ¿no? Que sí. muchas veces se nos impone. Es una sobreexigencia realmente. Porque, ¿qué es cuidarnos? Cuidarnos es el bienestar. Y el bienestar no es estar perfecta. Porque yo conozco a personas que aparentemente su imagen es estupenda, pero tienen un sufrimiento a nivel emocional horroroso. Una renuncia. Renuncias a todo, o sea, pero yo ahora mismo, quizá porque bueno, pasa la vida y vas viviendo experiencias y entonces vas valorando lo que de verdad importa. Y oye, a mí me importa mucho más ser feliz
en una conversación, ir a comer con alguien y no estar mirando lo que estoy comiendo. Por ejemplo, te hablo de ese nivel. O decir, hoy voy al gimnasio porque me apetece correr o me apetece hacer spinning o me apetece meterme en una clase de zumba, pero no porque tengo. Empezamos a meter el concepto de tengo que estar con mis hijos, tengo que estar con mi pareja, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer régimen. ¡Buah! Sí, qué importante, ¿no? Las palabras que utilizamos, los deberías, las exigencias. A mí me gusta mucho poner conciencia a la hora de hablar en decir, elijo, decido, pero no tengo que, debería que, ¿no? Porque esto cambia mucho, Sí. te hace consciente, ¿no? Desde qué lugar estás haciendo las cosas. Has hablado del éxito. A mí me gusta mucho una frase que dice, no es el éxito el que te lleva a la felicidad, es la felicidad la que te lleva al éxito, ¿no? Cuando tú vives tu vida de una forma en la que cabe el placer, el disfrute, la coherencia, y esto te lleva a un estado de bienestar y de felicidad, esto te lleva al éxito porque por sí mismo esto ya es éxito, ¿no? Exacto. Pero cuando vamos persiguiendo el éxito porque pensamos que esto nos conducirá a la felicidad, ni llega a la felicidad ni llega al éxito. No, es un autoengaño, es que es un autoengaño. Ahora mismo yo creo que hay condiciones, por ejemplo, en redes sociales muchas veces se ve una realidad que no es real. Entonces es como, sí, pero es que yo he visto que estos estándares, es que estas personas pueden hacer todo esto y mira qué sonrientes y qué guapas y qué tal. Y dices, oye, ¿dónde vamos? Estamos viendo un 1% de su vida que ni siquiera sabemos si es honesta. Claro, eso por un lado. Por otro lado, empiezan las expectativas, ¿no? Las expectativas de otros, muchas veces las de otros, que nos llevan a tener a nosotras unas expectativas totalmente desajustadas de la realidad, desalineadas, ¿no? de lo que nosotras queremos. Claro, pero yo es que tengo que ser una ejecutiva que además marque raza y tal, y tú dices, ¿qué? O sea, ¿qué tienes que ser? O sea, a lo mejor yo lo que quiero hacer es dibujar o bailar o claro, lo que sea. Pero fíjate, ¿no?, que lo acabas de decir. Yo lo que quiero es. Ujú. No usamos la palabra quiero tanto como estaría bien que la usáramos. Ujú. Porque no conectamos con lo que realmente queremos. Conectamos con lo que se presupone que debemos ser. Ajá, Y ahí está el error. claro. Ahí está el error. No escuchamos a. ¿Tú de verdad quieres ser ejecutiva? Sí. ¿O tú quieres dedicarte a pintar cuadros? Claro. ¿O te gusta la validación social que viene Exacto. de la idea de que tú seas esta pose, ¿no? Que cumplas este papel, que te crees esta identidad, ¿no? Claro, porque es que esa identidad no te la estás creando tú, no es tu identidad. En realidad estás en una cosa muy difusa en la que no te conectas contigo misma. No conectas. Y esto, al principio yo creo que no se le da tanta importancia hasta que un día te levantas y te das cuenta que tu vida no te llena, que estás vacía, que no te sientes. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este trabajo? ¿Qué hago en esta relación? ¿Qué hago en este convencionalismo? Está bien que te preguntes eso, pero cuanto antes mejor. Claro, total. ¿Qué sentimientos crees que nos pueden aparecer cuando nos exigimos o cuando la sociedad nos precipita casi a cumplir este papel de Superwoman? Pues hombre, sacrificio, insatisfacción, culpa, mucho estrés, ansiedad. O sea, yo creo que cuando nos sentimos que tenemos que ser súper, empiezan a surgir todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Las callamos. Porque yo no quiero escuchar eso. Claro. Yo no voy a escuchar a mi cuerpo cuando me está diciendo Miramos para que, otro lado. claro, miramos para otro lado, porque es mucho más fácil mirar para otro lado que mirarte hacia adentro, escucharte y decir, es que no estoy en el camino que quiero. ¿No? Entonces, lo mejor es taparlo. Lo guardo ahí en el back y ya si eso, ya veré si algún día lo toco. Ya ¿no? pararé cuando enferme, ¿no? Claro. Que esto es algo que pasa mucho. Y pasa. Y realmente pasa. Y entonces te encuentras con trastornos físicos, muchos trastornos digestivos. Creo que, bueno, ya sabemos que las neuronas de nuestro aparato digestivo están conectadas embrionariamente con el cerebro. Entonces, cuando todas estas cosas van pasando, cuando estás gobernada por el estrés, gobernada por la ansiedad, gobernada por el miedo, gobernada por una autoexigencia tóxica, empiezan a surgir los problemas físicos. Ahí taquicardias, problemas de sueño, claro. Pero claro, es que, mira, incluso
supongamos que nos permitimos ser exigentes porque nos gusta ser exigentes. Y lo llevamos bien. Y lo llevamos bien y además nos gustan los retos y todo esto, ¿no? Pero es que tampoco las personas así se dan recompensas. Ya. Es decir, la recompensa no Siempre existe, la ¿no? siguiente, la dopamina, ¿no? La búsqueda de la siguiente. Venga, Total. ya está, consigo una cosa y no hay recompensa. No paro. Pero es que si no paras, no puedes afilar el hacha, Julia. Si no afilas el hacha, no cortas todos los retos que puedes cortar, ¿no? Claro. Entonces, no se para y entonces entras en unas dinámicas en las que vas siempre corriendo, en las que sientes que si no corres, si no estás a la altura de esas expectativas de los demás, que ya las has hecho propias, pero que en realidad no son las tuyas, estás fracasando. Claro. Y entonces ese fracaso es lo que más pánico te da. Fíjate, es curioso, da más pánico ese miedo a fracasar que el miedo a enfermar, porque no somos conscientes y lo hemos tapado. Wow. Es una paradoja, ¿eh? Sí. Es increíble. Total. Y además es que realmente una experiencia y otra experiencia, un reto, otro reto, pero si no hay pausa, esto no va a decantar en sabiduría, porque no nos paramos a analizar, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? ¿Estoy realmente donde me gustaría estar? Vamos como corriendo sin saber hacia dónde corremos y no hay un foco, una dirección y a veces, muchas veces, ni siquiera una coherencia de estoy donde quiero estar, estoy haciendo, me estoy esforzando, soy el mejor, vale, genial, pero el mejor en lo que quieres, Sí. o el mejor en lo que quieren los demás, o lo mejor puede ser que incluso a los demás les dé igual y estás tú, ¿no? Como en una carrera y no te has parado un segundo a reflexionar si esto es lo que quieres para ti, por un lado, qué estás aprendiendo, ¿no? Y cuál es el siguiente paso que tenga sentido para ti. Y has mencionado el tema del cuerpo y de enfermar. Enfermamos físicamente, también enfermamos mentalmente, porque ya sabemos que emoción, cuerpo, mente, ¿no? Incluso espiritualidad, está todo ligado. Y a mí me gusta mucho decir una frase que mucha gente no conoce, que es, se puede sentir el cuerpo sin dolor. Y esto, ¿no? Que cuando nos paramos a sentir el cuerpo es porque nos duele. Y cuando nos duele, esto ya es una señal de alarma. Esto ya estamos lejos, lejos, ¿no? del bienestar y lejos de donde queremos estar. Entonces, podemos sentir el cuerpo sin dolor, podemos parar antes de enfermar, podemos tomarnos una pausa y darnos un poco de merecimiento, ya no por los retos conseguidos o los logros, que está fenomenal, sino porque somos valiosos también sin ser productivos, ¿no? Es así, pero creo que hay un convencionalismo social que o soy muy, 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 muy productivo, que luego hay que cuantificar. La productividad cuando tú estás mal, yo creo que baja, porque no tienes fuerzas, ni ánimo, ni motivación, ni muchísimas cosas, ¿no? Y luego hay otro convencionalismo que es, si esto no tiene sufrimiento, no es bueno, no es válido. El sacrificio. El sacrificio. Yo valoro mucho el esfuerzo en las cosas, ¿no? Pero hace mucho tiempo que dejé de creer que si esto no duele, no estoy trabajando. Totalmente. No. Se puede trabajar sin con dolor. gozo. Es más, cuando estamos disfrutando, cuando somos felices, ¿no? Lo que decíamos antes de que es la felicidad la que nos lleva al éxito. Cuando estamos cuidándonos, cuando nos permitimos la pausa, yo diría que es cuando más productivos somos. Sí. Yo los momentos de mi vida en los que más exitosa y productiva he sido es precisamente cuando me escuchaba, cuando paraba, cuando me daba, ¿no? Como ese autocuidado que va más allá de una sesión de spa o de un masaje, ¿no? Sino que autocuidado también es decir, no, gracias. Exacto. Este tiempo lo voy a bloquear para descansar, o es una oferta muy interesante a nivel laboral, pero a veces menos es más. Sí, pero entonces no eres Superwoman, ¿no? Claro, ¿qué pasa? A mí me encanta lo del decir no. Creo que tendríamos que practicarlo mucho más. Pero a veces las mujeres, cuando decimos no a algo, sentimos culpa. Y, ay, madre mía, qué duro es el tema de la culpa, ¿eh? La culpa te arrastra. Yo siempre digo que cambiemos la palabra culpable por responsable y empezaremos a quitar mucha paja y a dejar el grano de verdad. Y además lo empezaremos a hacer de una manera constructiva, porque es que la culpa no te permite construir. Claro. La culpa no construye. La culpa merma, cierra, bloquea. Y sin embargo, cuando hablas de responsabilidad, eres capaz de discernir si tienes más o menos en un determinado evento, pero sin bloqueos.
Y claro, cuando dices no, que es lo que deberíamos de decir, yo muchas veces le digo a la gente con la que trabajo en coaching, le digo, estás diciendo sí y te estás diciendo que no a ti mismo o a ti misma. Total. Entonces, claro, es mucho más fácil decir que sí a los demás y decirme que no a mí, porque eso no me genera culpa. Ya. Y es fuerte, ¿eh? Porque fíjate que al final nuestra vida, ¿no? Vamos a ser compañeros de viaje de nosotras mismas toda Sí. la vida y nos importa más, ¿no? El cómo quedamos de cara a los demás que el cuidarnos y tratarnos con el amor ya no suficiente, sino que a veces mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo. Y parte de eso de verdad está en decir no. Hay ocasiones en las que hay que decir no, pero además decir no sin culpa, ¿no? Hay técnicas para hacer todo esto. Y además yo a la gente que le cuesta más decir no, le pido, entrénate en entornos que no sean, o sea, que sean un poco Seguros, ¿no? amables, ¿no? Empieza a dar tus primeros nos ahí, porque eso te va a entrenar para dar los nos grandes, los nos de un nivel de exigencia que ya es patológico y que lo único que nos hace es daño, nos merma, nos empieza a quitar la energía y nos quita la salud, nos quita la vida. Y si no tienes salud, Julia, no tienes nada. Totalmente. No tienes nada. Olvídate del éxito. Olvídate de tengo que llegar a la cima a nivel profesional, tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la mejor pareja, tengo que ser la mejor. Olvídate de eso porque como no tengas salud, no tienes nada. Y no puedes ayudar a otros tampoco. Sí, desde luego. Y mucho de eso está en no decir no. Total. Y has dicho antes que cuando decimos sí a los demás, a veces es un no a nosotras. Y a mí me encanta también, ¿no? La frase opuesta es, a veces un no hacia afuera es un sí hacia adentro, ¿no? Y tenemos ese miedo como al rechazo, a la negación, pero es que este no, este límite, es un sí claro a mí misma, a priorizarme, a cuidarme, a atenderme, a escucharme, ¿no? Qué bueno, Mónica. ¿Te parece si les dejamos a los oyentes una o dos frases o titulares que se puedan llevar para reflexionarlo? Sí, yo diría que queremos hacer muchas cosas en la vida, pero hay que gestionar los tiempos. La gestión del tiempo es importante, pero sobre todo hay que gestionar lo que a nosotros nos hace felices. Si no somos felices, no de una manera, es decir, hay momentos en que no podemos ser felices, porque han pasado cosas que no estamos sufriendo y ya está, y no pasa nada. Pero si de una forma continuada, por nuestra propia decisión, nos estamos quitando la capacidad de disfrutar, cuidado porque ahí hay que meter mano y hay que revisar, ¿no? Creo que también es importante la culpa. Creo que en algún momento trabajaremos la culpa, Julia. Hablaremos sobre el tema de la culpa porque es importantísimo y además las mujeres somos muy proclives a sentir culpa. Culpables, sí. Entonces tenemos que valorar muy bien el impacto que tienen nuestras decisiones en nosotras y en el entorno, porque cumplir un objetivo tiene una ecología, es decir, siempre impacta en el entorno, ¿no? Pero ojo con la culpa. Y el tercer titular es vamos a entrenar el no. El no no es malo, el no es sanador muchas veces. El parar a tiempo evita problemas mayores y además para todas aquellas que dicen sí, pero es que si digo no estoy ayudando a esta persona, pues no es así. Si dices no, seguramente vas a tener mucha más energía para ayudar a otros. Absolutamente. Y también es posible que estés ayudando a la otra persona a desarrollar su autonomía y sus recursos internos, ¿no? Totalmente. Qué bueno. El tema del no y los límites también me lleva a otra cosa que, bueno, algo que podremos hablar en otro episodio también, que es el tema de la complacencia. Oh, sí, gran tema, temazo. Otro temazo, la culpa y la complacencia. Sí. Nos los apuntamos para nuestros oyentes, si te parece, para tratarlos más adelante. Y bueno, si quizás probablemente hayan conectado contigo, ¿no? Y quieren encontrarte o trabajar en coaching contigo, ¿dónde pueden hacerlo, Mónica? Pues el sitio donde me podéis encontrar es en La Guarida, en el apartado de coaching para el cambio. El cambio no solo por etapas, el cambio muchas veces es dentro de una etapa mi propia actitud. Y hay veces que cambiar la actitud es abrir la puerta a dejar de entrar en estas trampas. Maravilloso.
Wow, ha sido un placer conversar contigo de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a El Manantial y por compartir con todos nuestros oyentes. Para mí también es un honor estar aquí, me hace una ilusión terrible, ya lo sabes. Muchas gracias. Soy Julia Gens y estás en mi casa. Esto es El Manantial, el podcast donde beber sobre salud, consciencia, crecimiento personal y hábitos expansivos.